¿Por qué se enciende la luz de check engine? ¿Y qué puedo hacer al respecto? Ante este indicio surge una multitud de preguntas y preocupaciones. La verdad es que múltiples factores pueden dar lugar a su activación, ocultando muchas posibles fallas en el funcionamiento del vehículo. Pero, ¿cuál podría ser la causa detrás de esta señal de advertencia? ¿Quieres saberlo? Te invito a que pongas mucha atención y mires hasta el final, porque en este video te enseño las causas más comunes por las cuales se puede activar la luz de check engine. La luz de verificación del motor sirve como una señal de advertencia de que algo no está funcionando correctamente en el vehículo. Puede activarse por una amplia variedad de problemas, desde simples fallas menores hasta problemas más graves que requieren atención inmediata. Al encenderse, el sistema de diagnóstico OBD2 a bordo del vehículo registra un código de problema específico que puede ser leído por un escáner de diagnóstico para obtener más detalles sobre la causa exacta de la activación de la luz. Pero sin más tardar, veamos cuáles son las fallas más comunes de la activación del check engine. Fallas en las bujías o en el sistema de encendido. Las bujías desgastadas o en mal estado pueden afectar el funcionamiento adecuado del sistema de encendido de un motor. Las bujías son responsables de generar la chispa necesaria para encender la mezcla de aire y combustible en la cámara de combustión del motor. Si las bujías están desgastadas, sucias o dañadas, pueden tener dificultades para generar una chispa lo suficientemente fuerte como para encender la mezcla de manera eficiente. Cuando las bujías están desgastadas, es más difícil para el motor encenderse, especialmente en situaciones de arranque en frío. Los síntomas más comunes de bujías desgastadas incluyen dificultades para arrancar el motor, ralentí irregular y una disminución en la eficiencia del combustible. Además, las bujías desgastadas pueden causar problemas de encendido, lo que a su vez puede activar la luz de verificación del motor en el panel de instrumentos. Además de las bujías, el sistema de encendido también puede tener otros componentes que pueden fallar y causar problemas de encendido. Algunos de estos componentes incluyen la bobina de encendido, los cables de bujías y el distribuidor en los motores más antiguos. Si alguno de estos componentes presenta fallas, el motor puede experimentar problemas de encendido y activar la luz de verificación del motor. Mal funcionamiento del sensor de oxígeno. El sensor de oxígeno es un componente clave en el sistema de control del motor. Su función principal es medir la cantidad exacta de oxígeno presente en los gases de escape antes y después de que pasen por el convertidor catalítico. Esta información es fundamental para que la unidad de control del motor ECU pueda ajustar la mezcla de combustible y aire de manera óptima. Cuando el sensor de oxígeno no está funcionando correctamente, puede enviar señales erróneas o inconsistentes al sistema de control del motor. Estas señales pueden indicar un problema en la mezcla de combustible y aire. Problemas en el convertidor catalítico. Cuando el convertidor catalítico presenta problemas o fallas, se activa la luz de verificación del motor en el panel de instrumentos. Esta activación se debe a que la unidad de control del motor, también conocida como ECU, detecta un mal funcionamiento en el convertidor catalítico a través de sensores adicionales y los datos proporcionados por el sensor de oxígeno. Si la ECU detecta que los datos del sensor de oxígeno no están en línea con las expectativas previstas para un convertidor catalítico en buen estado, asume que hay una falla o un problema en el convertidor. Esto puede incluir un rendimiento ineficiente, obstrucción o daño físico del convertidor catalítico. Fallas en el sensor MAF. El sensor de flujo de aire masivo es un componente clave en el sistema de admisión del motor. Su función principal es medir la cantidad de aire que ingresa al motor. Esta información es fundamental para el sistema de control del motor, ya que ayuda a determinar la cantidad correcta de combustible que se debe inyectar para lograr una combustión eficiente. Cuando el sensor MAF no está funcionando correctamente, puede proporcionar lecturas inexactas o inconsistentes sobre la cantidad de aire que ingresa al motor. Esto puede llevar a un desequilibrio en la relación entre el combustible y el aire, lo que puede afectar negativamente la combustión y el rendimiento general del motor. Y en efecto, se activa la luz de check engine. Problemas en el tapón de gasolina.
La tapa de gasolina suelta, mal ajustada o defectuosa puede activar la luz de verificación del motor. Esto se debe a que esta parte es crucial para sellar el tanque de combustible y mantener la presión adecuada. Si esta está suelta, puede causar fugas de combustible y permitir que el aire ingrese al sistema de combustible. La activación de la luz de verificación del motor es una señal de advertencia de que la ECU ha detectado problemas en el sistema de combustible y se debe revisar y solucionar antes de que cause daños. Sin embargo, es importante considerar que la tapa de gasolina suelta no siempre es la causa principal de la activación del check engine. Problemas en el sistema de control de emisiones. El sistema de control de emisiones tiene como objetivo reducir las emisiones contaminantes liberadas por el vehículo al medio ambiente. Este sistema incluye varios componentes como la válvula EGR, recirculación de gases de escape y el sistema EVAP, entre otros. Si alguno de estos componentes del sistema de control de emisiones falla o funciona de manera incorrecta, la ECU puede detectar este problema y activar la luz de verificación del motor. Es importante tener en cuenta que los problemas con el sistema de control de emisiones no solo se limitan a la válvula EGR y el sistema EVAP, también hay que incluir otros componentes ya mencionados, como el convertidor catalítico, los sensores de oxígeno y otros sistemas de control. También puede tener fallas y activar el check engine. Puedes dejarme un comentario compartiendo tu experiencia con tu vehículo. Si te gustó el video, no olvides darle me gusta para que podamos llegar a más personas interesadas en este tema. Suscríbete al canal, todo sobre fallas comunes, para no perderte ningún video nuevo. Estaremos compartiendo información útil. Tu apoyo es esencial para seguir creando contenido de calidad. Puedes compartirlo con tus amigos y puedes dejar un comentario, sugerencias o cualquier otra falla común que te gustaría que abordemos en futuros videos. Sin más que decir, nos vemos hasta el próximo video.